con nuestra actividad número 7 de este tercer trimestre. Vamos a analizar sobre las propiedades de una ecuación que dan pie a la igualdad que debe de establecerse en este tema. Les dejo esta reflexión que ya hemos analizado actividades anteriores. En las matemáticas no entiendes las cosas, te acostumbras a ellas. Es una reflexión de John von Neumann. Esta reflexión para mí significa mucho porque en este tema hemos escuchado que números y letras no van, y entonces yo te quiero exhortar a que sí van en la medida en que aprendes a acostumbrarte a ellas. No te frustres, ni te angusties, ni sientas que esto no lo entiendes. No solamente te pasa a ti, le pasa a la gran mayoría de las personas, pero en la medida en que aprendes a acostumbrarte a que los números y las letras iban, vas a ver cómo se te facilita bastante. Empezamos con nuestro cuadro de conocimiento que nos plantea estas propiedades. En una ecuación se cumplen las siguientes propiedades de la igualdad. La número 1. Si a ambos lados de una ecuación se suma o se resta la misma cantidad, la igualdad se conserva. Matemáticamente lo podríamos expresar como A es igual a B. Aquí tengo mi ecuación donde me dicen que A es B o B es A. Por lo tanto, si yo del lado izquierdo le sumo a A, fíjate cómo le sumo exactamente lo mismo a B. Entonces, de esa manera, neutralizo tanto del lado izquierdo como del lado derecho para poder mantener la igualdad o la ecuación. También me dice otro ejemplo, la ecuación es H igual a K. Si yo a lo del lado izquierdo le resto, también exactamente lo mismo le tengo que restar a lo del lado derecho. Entonces, lo que hagamos del lado izquierdo de la ecuación tiene que ser exactamente lo mismo que hagamos del lado derecho de la ecuación o viceversa. Número 2. Si ambos lados de una ecuación se multiplica por la misma cantidad, la igualdad se conserva. Aquí tengo mi ecuación, A es B o B es A. Si yo a lo del lado izquierdo le multiplico, ¿sí? Hago exactamente lo mismo del lado derecho. Ve cómo multiplico por lo mismo. Número 3. Al dividir ambos lados de una ecuación entre un mismo número distinto de 0, la igualdad se conserva. Nuevamente, la ecuación es H igual a K o K igual a H. Si yo en esta ecuación tengo que despejar dividiendo, entonces lo que vamos a hacer es que divido exactamente lo mismo del lado izquierdo por el lado derecho. Exactamente lo mismo. Ok, vamos a ver algunos ejemplos para poder sostener estas propiedades con ejercicios prácticos. Ejercicio número 1. Nos plantean que la segunda columna, o sea, esta de aquí en medio, se obtuvo a partir de la primera columna, modificándola según el modelo de la balanza, actividad número 6 que analizamos anteriormente. Nos piden explicar aquí, en este espacio, qué se tuvo que hacer de acuerdo a las propiedades que vimos en el cuadro de conocimiento de la diapositiva anterior para que nos quedara esta ecuación, ¿sí? Bueno, la ecuación original que tú tienes aquí es x más 4 igual a 5 y mi ecuación me dice que x es 1. Entonces, ¿qué pasó aquí para que x me diera 1? Es muy simple. Para tú resolver una ecuación tienes que plantearte que vas a despejar a la x. Despejar a la x o despejar a la letra
es que la vas a dejar completamente sola, y al dejarla completamente sola de uno de los lados de la igualdad, es decir, del signo igual, es que tú ya encontraste su valor y tú ya conoces el valor de la incógnita. Para eso están las propiedades que analizamos un poquito más atrás. Bueno, ahora aquí lo hemos estado manejando como que si la letra se encuentra acompañada por una suma, la vamos a neutralizar. Está la propiedad neutro aditivo y la propiedad neutro multiplicativo. Y si la letra se encuentra acompañada por una suma, como en este caso que tú tienes el más 4, se está sumando con la letra, vamos a neutralizar este más 4 con la operación inversa de más 4. ¿Cómo neutralizas el más 4? Pues restando, ¿sí? Resto 4 y de esa manera eliminas el 4 del lado izquierdo de la ecuación, y si restas 4 del lado izquierdo, también restas 4 del lado derecho de la ecuación. Y 5 menos 4, ojo con los números con signo. Acuérdate que podremos presentar situaciones donde el signo del mayor es negativo y tenemos que hacer una resta y dejar el signo del mayor valor absoluto. 5 menos 4, pues 5 menos 4 es 1. De ahí salió el 1. Simplemente restamos para poder despejar la X y poder encontrar su valor. Entonces, ¿qué hacemos? Restamos 4 del lado izquierdo, pero también restamos 4 del lado derecho. No olvides tú el modelo de la balanza que te dice, lo que hagas del lado izquierdo lo haces también del lado derecho. O viceversa, lo que hagas del lado derecho haces exactamente lo mismo del lado izquierdo, y de esa manera la ecuación se mantiene en todo momento como lo que es una igualdad entre lo que está del lado izquierdo y lo que está del lado derecho. Ejercicio número 2. Z más 3 igual a 7. Z es 4. ¿Cómo llegamos a que Z fuera 4? A ver, tú, según lo anterior, ¿qué harías? Si has dicho que restas 3, es correcto. Como aquí el 3 está sumando, ¿sí? Hago lo inverso a sumar para neutralizar este 3 y lo restamos. Pero si restas 3 del lado izquierdo, ¿qué haces del lado derecho? También restas 3, ¿verdad? Entonces, de esta manera neutralizas aquí y te quedas en 0 aquí, y acá de este lado te quedaría 7 menos 3, y de ahí 7 menos 3 pues es 4, Z es 4. Entonces, ¿qué hicimos? Explica cómo se obtuvo esta. Entonces, ¿qué hicimos aquí? Restamos 3 del lado izquierdo, pero también restamos 3 del lado derecho. ¿Vamos bien? Vamos con el 3. Tienes 8x igual a 8 y me da que x es 1. Entonces, ¿qué hicimos para que x nos diera 1? Bueno, como tú aquí puedes notar, el 8 está acompañando a la letra en forma de multiplicación. No olvides que ya estuvimos viendo la notación de esta expresión. Entonces tienes 8 por x u 8x igual a 8. Operación inversa de la multiplicación. La operación inversa de la multiplicación es la división, o sea que neutralizas una multiplicación con la división y viceversa, neutralizas una división con la multiplicación. De hecho, no sé si ustedes recordarán, pero en primaria nos enseñaron a comprobar las operaciones básicas. ¿Cómo compruebas una suma? Con la operación inversa, que es la resta. La suma la compruebas con el sumando y te debe de salir el sumando que está más arriba para poder decir que está correcta. ¿Cómo compruebas una multiplicación? Con la división.
Y la división la compruebas con una multiplicación, porque son lo inverso. ¿Sí? Ahí dejo ese dato. Entonces, son lo inverso y por eso aquí en ecuaciones aplicamos lo inverso. ¿De acuerdo? Entonces, si este 8 está multiplicando, lo neutralizo dividiendo entre sí mismo. Y es que 8 entre 8 nos da 1x, ¿sí? 1x pues es aquí 1x. Pero si divides entre 8 del lado izquierdo, también tienes que dividir entre 8 del lado derecho. De esa manera, tu ecuación permanece en constante balanceo y lo que hagas del lado izquierdo no alteró lo que hiciste del lado derecho porque hiciste exactamente lo mismo, ¿ves? 8 entre 8 nos dio 1, ¿verdad? Entonces, dividimos entre 8 del lado izquierdo y también dividimos entre 8 del lado derecho. Perfecto. Vamos con el siguiente ejercicio. Uy, aquí se ve un poquito más complicado, pero nada que ver porque simplemente aplicas esto anterior, ¿de acuerdo? No es más complicado, no por tener más números o más letras es más complicado. Puede que sea un poco más laborioso, pero no es más complicado. Es como cuando te tocan los trastes de 3 personas, pues no está difícil, 3 personas, ¿verdad? Pero si te tocan los trastes de 20 personas, no es que sea más difícil, te vas a tardar más, pero entonces no es más complicado. Entonces tienes 2y más 14 igual a 8, ¿bien? Y te da una parcialidad de y más 7 igual a 4. Entonces aquí te da, todavía no está despejada la letra, como puedes ver todavía se acompaña por este 7. Pero me dicen, ¿qué hacemos para que nos dé por el momento esto? Y es que una ecuación se resuelve paso a paso y poquito a poquito. Entonces, como tú puedes observar, el 2 está acompañando a la letra con una multiplicación. Tienes 2 por y o 2y, ¿de acuerdo? 2 por y o 2y. 2 veces y. Y lo primero que tienes que hacer entonces aquí, ¿sí? Sería quitar este 2. Este 2 lo quitamos. Quedamos que como el 2 se está multiplicando, entonces lo vamos a neutralizar dividiéndolo entre sí mismo, ¿sí? Entonces, divido entre 2 toda la ecuación, ¿de acuerdo? Toda la ecuación y de esa manera entonces te quedaría 2 entre 2, lo neutralizo y te queda también dividir 14 entre 2 es 7. De esa manera te quedó la y a la primera potencia o y lineal más 7 igual a 4. Ya nada más te quedó una sola y, ¿de acuerdo? Al momento en que neutralizaste este 2. Entonces, ¿qué hicimos? Dividimos entre 2, ¿sí? Del lado izquierdo de la ecuación. Pero si divides entre 2 del lado izquierdo, también dividimos entre 2 el 8. Haces exactamente lo mismo para que se mantenga en todo momento la ecuación balanceada. Entonces, dividimos entre 2 el lado izquierdo, pero también dividimos entre 2 el lado derecho. ¿De acuerdo? Muy bien. Continuamos. Ahora tienes 3p igual a 1.5 o un entero 5 décimos. Entonces, el 3 por p o 3p se está multiplicando. Lo quito o despejo o neutralizo ese 3 dividiéndolo entre sí mismo. Pero si divides entre 3 aquí, ¿qué haces? También divides entre 3 acá. Entonces, no olvides, una ecuación es una balanza que debes de mantener equilibrada en todo momento y hacer exactamente lo mismo de un lado que del otro. Ahora, los maestros solemos usar mucho
la notación de simplemente pasar el menos 4 para acá, el menos 3 para acá, sin anotar lo que estamos haciendo de este lado izquierdo, porque típicamente es muy común despejar la letra del lado izquierdo. También se llega a despejar del lado derecho, claro que sí, pero típicamente se despeja del lado izquierdo. Entonces, ¿qué pasa? Que estas propiedades tú las tienes que, ahora sí que macheteártelas, ¿sí? Porque esto lo estudiamos en un inicio, pero ya después, ya los maestros ya no solemos usar esto. Entonces tú tienes que salir de dónde salió el menos 4, de dónde salió el menos 3, por qué dividió entre 8, por qué dividió entre 2, por qué dividió entre 3, porque estamos aplicando las propiedades de una ecuación para poder despejar la incógnita, ¿sí? Entonces, esto lo estamos haciendo ahorita en un inicio para que tú conozcas la razón de ser de cómo despejar una X, ¿de acuerdo? Entonces, ojo, porque no todos los maestros te lo van a manejar así, ¿sí? Algunos simplemente van a pasar el menos 4, el menos 3, el 8, el 2, y tú debes de saber de dónde salió, ¿sale? Entonces, si dividimos entre 3 aquí, para poder neutralizar este 3 que se estaba multiplicando, también divido entre 3 acá, ¿de acuerdo? Y entonces 1.5 entre 3, un entero 5 décimos entre 3, sería P, que sería 3 entre 3, 1, 1P, una P, igual a 5 décimos, ¿de acuerdo? 0 entero, 5 décimos, como una alumna me decía el año pasado, como dicen los normales, 0.5. Entonces, 0.5, 0 entero, 5 décimos, igual a P, o P igual a 0.5. Entonces, ¿qué hicimos? Dividimos entre 3 del lado izquierdo, pero también dividimos entre 3 del lado derecho. Entonces, fíjate cómo se va explicando para que tú vayas conociendo estas propiedades y las apliques sin mayor problema. ¿Ok? Bien, vamos con la siguiente. Tienes 5Q más 3 igual a 8. Y te queda 5Q igual a 5. A ver, ¿qué pasó aquí en esta ecuación? ¿Qué fue lo que pasó? Obsérvenla. ¿Qué fue lo que pasó? Si has dicho se restó este 3, es correcto, ¿sí? Restamos este 3 del lado izquierdo para poder neutralizarlo, pero si restamos 3 de este lado, también restamos 3 de este lado, ¿sí? Entonces 8 menos 3, pues es 5. Y ahí está. ¿Qué te queda entonces? 5Q igual a 8 menos 3, que sería 5. 5Q igual a 5. Y aquí todavía no se encuentra Q, pero ya más adelantito se encontrará. Entonces restamos 3 del lado izquierdo, pero también restamos 3 del lado derecho. ¿Sale? Muy bien. Pues vamos con, ahora sí, fíjate, esta es esta de acá. Ya vamos a encontrar ahora sí la Q. Entonces te queda 5Q igual a 5. Como el 5Q se está multiplicando, ¿sí? ¿Cómo neutralizas este 5Q? Dividiendo el 5, ¿verdad? Entonces dividimos este 5 por Q o 5Q entre 5. Neutralizas el 5 que está acompañando a la letra, 5 entre 5 te queda una Q, pero si divides entre 5 de este lado, ¿qué vas a hacer? Dividir entre 5 del otro lado también, ¿verdad? Entonces dividimos 5 entre 5 también del lado derecho y 5 entre 5 es 1. Y fíjate cómo en dos sencillos pasos resolvimos una ecuación como esta y encontraste el valor de Q. Siguiente, 4V más 2 igual a 10. Ok, primero te queda 4V igual a 8.
¿Qué hicimos aquí para que nos diera esto? ¿Qué tuvimos que hacer acá? Si has dicho restar el 2, es correcto. El más 2 se está sumando. Entonces neutralizo ese más 2 y lo quito restando. Entonces te queda más 2 menos 2, pero si restas de este lado 2, ¿qué haces de este lado? También restas 2, ¿verdad? Entonces 10 menos 2 nos queda 8. Y hasta aquí te queda 4v igual a 8. Ahora fíjate cómo esta es esta misma. Nuevamente resolvemos en dos pasitos. Entonces, ahora te quedó el 4 multiplicando por la v. 4v, 4 por v, como tú quieras decirlo, ¿sí? Y entonces resolvemos. 4 está multiplicando, neutralizo esto con una división, ¿sí? Y dividimos entre 4. Ay, acá faltó enfatizar. Restamos 2 del lado izquierdo, también restas 2 del lado derecho. Perdón, en lo que íbamos. Entonces dividimos entre 4 de un lado y el 8, si divido entre 4 acá, divido entre 4 acá también, ¿de acuerdo? Y te queda 8 entre 2, 8 entre 4, perdón, 2. Entonces dividimos entre 4 del lado izquierdo, pero también dividimos entre 4 del lado derecho. No se te olvide ir haciendo pausas de 20 minutos para ir completando tu actividad y no saturarte tanto en un día. ¿Sale? Ejercicio número 2. Tenemos que modificar las siguientes ecuaciones usando las propiedades de la igualdad, de modo que de un lado quede la literal sola o la letra sola y del otro un valor numérico. En la segunda columna hay que anotar el valor de la incógnita, o sea, ya cuando encontramos el valor de la letra. Y en la tercera hay que explicar lo que hicimos. Ahora, ¿por qué es importante esta clase de ejercicios? Por lo que te he estado comentando. No todos los maestros manejamos estas propiedades. Si tú ya estás en un segundo año, en un tercer año o en la prepa, no todos los manejamos con que si restas aquí, restas acá. Si sumas aquí, sumas acá, no, sino que ya pasan haciendo la propiedad directamente y tú tienes que saber de dónde salió, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es importante que tú vayas siguiendo un procedimiento e irte apropiando de estas propiedades, valga la redundancia, perdón, para que tú conozcas cómo despejar la X o por qué se despejó así la X o la letra que sea. Entonces aquí, como puedes observar, tienes esta ecuación. En esta columna vamos a anotar el valor de X y en esta vamos a anotar el procedimiento que hicimos. Te queda X menos 8 igual a 2. Como puedes observar, ¿qué está haciendo esto aquí? ¿Qué operación es? Resta. Entonces, ¿cuál es lo contrario a restar? ¿Qué es lo contrario a restar? Sumar. Entonces te queda X menos 8 igual a 2. El menos 8 lo voy a quitar sumando, ¿sí? Y si sumo 8 de este lado, también sumas 8 de este lado, ¿de acuerdo? Aquí neutralizas el menos 8 con el más 8 y de esa manera te queda ya la X solita del lado izquierdo, quedándote igual a 2 más 8. 2 más 8, 10. X es 10. ¿Ves? Así de fácil. Y ya nada más pones aquí el valor de la letra. X es 10 o 10 es X. Una de las preguntas o de las dudas más comunes es que me digan, ¿cuánto es X? Ah, bueno, pues ese es el chiste de las ecuaciones. Encontrar cuánto es X, encontrar cuánto es Y. Entonces, ese es el chiste de resolver una ecuación, que tú aprendas cómo encontrar
el valor de una letra. Y para cada ecuación, la letra satisface por única ocasión a la ecuación. Aquí, como tú puedes ver, 10, si tú en vez de x pones el 10, 10 menos 8, pues es 2. Tú no puedes poner aquí el 11, ¿verdad? Porque no va a ser que 11 menos 8 es 2. Entonces, para cada ecuación, la letra satisface, el valor de la letra satisface a la ecuación y son casos distintos. Entonces, para cada ecuación, la letra va a ser, el valor de la letra va a ser distinto. Siguiente. Uy, fracciones. No, sí, fracciones. Y es que no es más difícil, ¿de acuerdo? Simplemente vamos a aplicar las mismas propiedades, pero con fracciones, ¿sí? Tenemos 1/2 más y igual a 2/3. Como tú puedes observar, aquí me está diciendo que 1/2 se está sumando con y, ¿sí? 1/2 más y igual a 2/3. Entonces, si se está sumando 1/2 con y, ¿cómo quitas 1/2? Pues restando. Entonces, vamos a pasar la ecuación como la tienes. Voy a restar 1/2 del lado izquierdo, pero lo que haga del lado izquierdo lo tengo que hacer también del lado derecho o viceversa. Lo que haga del lado derecho lo tengo que hacer del lado izquierdo. Ay, maestra, ha dicho mucho que viceversa, pero del lado derecho tengo 2/3. No. Discúlpenme si de algún modo los confundí. Lo que pasa es que a veces se te puede presentar que tú tengas, por ejemplo, 2/3 más y igual a 2/3, perdón, iba antes el igual. 2/3 igual a y más 1/2. Entonces se te puede presentar el caso en el que la letra esté del lado izquierdo, ¿sí? Y entonces te toca restar del lado izquierdo y lo que hagas del lado izquierdo también lo haces del lado derecho. A eso me refería, ¿ok? Disculpen si de algún modo no supe explicar esa parte, ¿sí? Entonces tú tienes 2/3 menos 1/2. Y de esa manera vas a encontrar y. Entonces 1/2 menos 1/2, pues neutralizas este medio y ya lo pasaste a restar de este lado también. Entonces te queda y igual a 2/3 menos 1/2. Tienes una resta de fracciones con diferente denominador. Sacamos el 3 por 2, 3 por 2 son 6, ¿sí? Vamos a adelantarle aquí, 3 por 2 son 6. Sacamos este común denominador. No me gusta hacerlo cruzado porque esto se presta en otros procedimientos a hacer mal el procedimiento porque te acostumbraste a hacerlo cruzado. Entonces yo no lo hago cruzado, siempre lo explico como debe de ser. Entonces sacas el común denominador y te queda 6 por, acuérdate, primero multiplicamos por el denominador de abajo. Bueno, el denominador solo es el denominador y es el de abajo. Por el denominador. Y al multiplicarlo, ¿sí? 6 por 6 ya ando toda despistada. 6 entre. Primero vamos a dividir, chicos. Primero dividimos. 6 entre 3. 6 entre 3 es 2. Y luego lo que salga lo multiplico por el de arriba. Es que me distrae mucho este puntero porque no es el adecuado. 6 entre 3, 2 por 2, 4. Y de ahí salió este 4. Y ahora tienes menos, acuérdate que estás haciendo una resta, 6 entre 2, 6 entre 2 son 3, por 1, 3 por 1, 3. Y te queda resolver la
resta del numerador. 4 menos 3 es 1, un sexto. Entonces, x es un sexto. ¿Sale? Así de facilito, así de sencillito. ¿Ok? Bien, vamos con 2a más 6 igual a 2. Bueno, siempre tratemos de empezar quitando los que están sumando. Entonces, o restando. Entonces, está sumando este, lo quitamos. Acuérdate que el coeficiente 2 sale de tener 2 veces a la a sumándose, a más a, 2a. Y bueno, entonces tienes 2a más 6, el más 6 lo neutralizo o lo quito restando, ¿sí? Lo quitas restando. Si restas de este lado 6, restas de este lado también 6. Por fin un caso de números enteros o números con signo. Y hasta aquí neutralizas este más 6, ¿sí? Te queda 2a del lado izquierdo igual a 2 menos 6. Acuérdate que cuando tienen signos diferentes los vamos a restar y nos vamos a quedar con el signo del mayor valor absoluto. En este caso el mayor valor absoluto es menos 6. Y te quedas con el signo del mayor valor absoluto y haces una resta. 6 menos 2, pues 6 menos 2 es 4. Todavía no terminamos porque como puedes observar el 2 sigue acompañando a la letra. El 2, ¿cómo quitas el 2? Está multiplicando, lo quitas dividiendo. Entonces, 2 entre 2, la neutralizo ahí. Ya te queda la A ahora sí solita, pero como dividiste entre 2 acá, ¿qué haces del otro lado? Divides también entre 2, ¿verdad? Y te queda menos 4 entre 2. Números con signo que se están dividiendo. Cuando los signos son diferentes, te queda negativo el signo. Entonces te queda menos 2. El numerador es positivo, el denominador es negativo. Como son signos diferentes, te queda menos 2. Haces la división normal, 4 entre 2, y el signo se queda negativo porque son un número negativo entre un número positivo, entonces eso es negativo. ¿Sí? A es igual a menos 2. Vamos con el siguiente. A ver, aquí te voy a pedir que pauses el video, pausa tu video y trata de hacer esto tú solita, tú solito, para que practiques hasta aquí lo que hemos visto. Ok, vamos a ver cómo te fue. ¿Por dónde empezaste? ¿Empezaste sumando este más 6? Bien, si empezaste sumando este más 6, es correcto. Ahora, énfasis, ¿de dónde sale el 8m? De que tú tuviste m más 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 m. 8 veces se sumó la m. Entonces, el 8, hago énfasis, sale de una suma iterada de la m, que fue 8 veces la m. 8 veces la m es 8 por m. ¿Sí? Por eso el 8 se está multiplicando, ¿ok? Menos 6 igual a 10. Bien, quitamos este menos 6 con una suma. Ya quedamos que va a ser una suma. Entonces, menos 6 más 6, neutralizas esta resta, pero si sumas 6 de este lado, también sumas 6 de este lado, ¿sale? Y te queda 8 igual a 10 más 6. 10 más 6, 16, ¿verdad? Ahora todavía no está la letra despejada. ¿Cómo quitas este 8? Dividiendo, ¿verdad? Porque se está multiplicando. Entonces, dividimos entre 8 de este lado, pero también dividimos entre 8 del otro lado. Acuérdate que la ecuación debes de mantener en todo momento equilibrada o el modelo de la balanza para mantener la igualdad. 16 entre 8, ¿cuánto es? 2, ¿verdad? M es 2. Muy bien, ¿sí te quedó?
Coméntame si te quedó, ¿sale? Ok, vamos a el siguiente ejercicio que también está muy sencillo. Como tú puedes ver, ahora la letra se está dividiendo entre 2, ¿sí? Un número que no conozco entre 2 más 3 es igual a 7. Entonces voy a empezar quitando este más 3, ¿sale? ¿Cómo quitas o neutralizas este más 3? Con un menos 3, ¿verdad? Entonces tienes x entre 2 más 3 igual a 7. Quito este más 3 restando, lo neutralizo restando, pero si resto 3 de este lado, resto 3 de este lado también. Y te va quedando x entre 2 igual a 7 menos 3. ¿Cuánto es 7 menos 3? 4. ¿Sí? Ahora, para poder tener ya la letra completamente despejada o sola o conocer su solución, simplemente veo qué está haciendo este 2 con la letra o el número desconocido. ¿Qué está haciendo? ¿Qué operación? Dividiendo, ¿verdad? Entonces, nuevamente, si está dividiendo, lo neutralizo o pasa multiplicando, ¿sí? Aquí te queda 2 entre 2, ¿sí? Y neutralizaste ahí ya la operación. Entonces aquí te queda multiplicando, con una multiplicación neutralizas este que se estaba dividiendo, pero si pasó multiplicando este 2, entonces, ¿sí? Pasas multiplicando también acá por 2 y te queda 4 por 2, pues 4 por 2, ¿cuánto es? 4 por 2 son 8 y x entonces es 8. Y ahí quedó, muchachos, bien fácil, bien simple y muy importante que tú reconozcas que este tipo de ejercicios son los fundamentales para resolver un sistema, para resolver ecuaciones más complejas. Entonces tienes que tener esto muy bien cimentado, ¿sale? Pausa tu video y en un momentito más continuamos. Bien, vamos con el cuadro de conocimiento. Me dice que si al modificar una ecuación se obtiene la incógnita sola de un lado, que fueron los ejemplos que estuvimos haciendo en las dos tablas anteriores, y del otro lado un valor numérico, se dice que la ecuación se ha resuelto y el valor de la incógnita es el valor numérico. Lo que les comentaba de esa duda que suelen decirme, ¿y entonces cuánto es x? Ah, pues es lo que queremos saber, por eso aprendemos a resolver ecuaciones, para saber cuánto es el valor numérico de la letra. Y entonces cuando ya conocemos el valor numérico de la letra, hemos presumido o podemos bailar de felicidad que hemos resuelto la ecuación. Ejercicio número 3. Si cada ecuación original, en cada ecuación original sustituyan la incógnita por el valor que obtuvieron y realicen las operaciones necesarias para verificar que se cumple con el resultado de la ecuación. Otra de las cosas que aprendemos es a sustituir el valor de la letra para ver que el valor de la letra en efecto satisface a la ecuación. Eso es a lo que llamamos comprobar la ecuación. Comprobar la ecuación es ver que sí me sale lo mismo del lado izquierdo que del lado derecho. Lo hicimos hace ratito con esta misma sin el procedimiento formal. Vamos a hacerlo aquí con el procedimiento formal, ¿sí? Ok, tú aquí tienes que x nos dio 10, ¿sí? ¿Recuerdan? X nos dio 10. Entonces, x nos dio 10, por lo tanto, en vez de poner x en mi ecuación, voy a poner el valor numérico que encontré, que es 10. Entonces, 10 menos 8, te estarás de acuerdo que 10 menos 8 es 2. Por lo tanto, al sustituir la x del lado izquierdo, me da que 2
es 2. Y es que recuerda que en una ecuación lo que está del lado izquierdo a lo mejor se escribe diferente o lo ves muy diferente, pero es lo mismo que lo que está del lado derecho, ¿sale? Y tú tienes que llegar a comprobar que en efecto así es. Ahora tienes un medio más y igual a 2/3. Bueno, pues pongo la ecuación exactamente igualita. No olvides que en este ejercicio y nos dio un sexto. Solamente que en vez de poner y, voy a poner el sexto que encontré del valor de y. Entonces tú tienes un medio más un sexto igual a 2/3. Resuelvo esta suma, que es de suma de denominadores diferentes. Insisto, no la resuelvo cruzado porque luego me andan confundiendo para procedimientos más complejos el procedimiento, ¿sí? Saco el común denominador de 6 y de 2, ese sería 12. Aquí sí los puedes multiplicar, 2 por 6 son 12. Y el 12, simple y sencillamente, el 12 lo vamos a pasar a dividir 12 entre, ¿sí? No se te olvide que estamos primero dividiendo. Y es que hace ratito los confundí, entonces hay que enfatizar. 12 entre 2 es 6. Luego lo que salga de aquí lo multiplicas por 1. 6 por 1 y de ahí sale este 6, ¿de acuerdo? Y luego 12 entre 6. 12 entre 6 es 2. 2 por 1 es 2. Y resolvemos. 6 más 2 son 8. 8 doceavos, ¿sí? 8 doceavos igual a 2/3. Como puedes verlo, esta fracción la puedes simplificar. 8 entre 12. Vamos simplificando. Tú aquí lo puedes dividir entre 4, ¿sí? Dividimos entre 4 para poder ir simplificando. Y 8 entre 4 es 2 y 12 entre 4 pues es 3. Entonces de ahí me sale este 2/3 igual a este 2/3 de inicio de la ecuación. ¿Sale? Seguimos. En la anterior también tenías 2a más 6 igual a 2. A nos dio que era menos 2. Entonces, en vez de poner la A, voy a poner menos 2 en la ecuación. Resuelvo más por menos, esta multiplicación de signos, más por menos, signos diferentes. Al multiplicarlos me da negativo, entonces más por menos es menos y 2 por 2 pues es normal, 4 menos 4 más 6, números con signo, más 6 igual a 2. Números con signo, menos 4 más 6, como son signos diferentes, ¿sí? Los vamos a restar y nos quedamos con el signo del mayor. En este caso el mayor es más 6, por lo tanto es 2. 6 menos 4 son 2 y 2 también es 2, ¿sí? Lo que está del lado izquierdo en efecto es lo mismo que está del lado derecho. Vamos con el siguiente. 8m menos 6 igual a 10. En vez de poner m, voy a poner el valor numérico de m, que es 2. Entonces tienes 8 por 2 menos 6 igual a 10. 8 por 2, 16. 16 menos 6 es 10. Y pues sí, 16 menos 6 es 10. Ahí está, 10 es 10 del lado derecho también, ¿sale? Y vamos con la última. Aquí x nos dio, en vez de poner x, voy a poner su valor numérico, que es 8. Aquí x nos dio 8, entonces en vez de poner x pongo 8. 8 entre 2. Ojo, observen, énfasis, las ecuaciones las anoto tal cual, simplemente lo que cambia es el valor numérico de la letra, ¿sí? Pongo en vez de la letra su valor numérico. 8 entre 2, 4. 4 más 3, 7.
pues 7 de la izquierda es lo mismo que el 7 de la derecha. Entonces, lo que está del lado izquierdo de la ecuación, aunque luce diferente, lo pintan muy complicado, no sabes ni por dónde empezar, siguiendo las propiedades, debe darte lo mismo que lo del lado derecho. ¿Sale? Vamos realizando poquito a poquito nuestra actividad. Haz tus pausas de 20 minutos para ir absorbiendo este aprendizaje e ir completando tu actividad. Ejercicio 4 y último. Enfatizamos en la ley de los signos para la multiplicación de números enteros. Los números enteros recordarás que son todos los que se pueden ubicar en la recta numérica, incluyendo el 0 y los negativos. Cuando dos números con signos se están multiplicando y son dos números positivos, el producto va a ser positivo. Como por ejemplo, más 2 por más 2, digamos un ejemplo así muy sencillito. Más 2 por más 2, pues nos va a dar más 4. O menos 2 por menos 2, también me va a dar más 4. ¿Sí? Y si dos números con signos diferentes, uno positivo y otro negativo, se están multiplicando, también el producto va a ser negativo. Acuérdate que el orden de los factores no altera el producto. Por lo tanto, si primero está el negativo y después se está multiplicando por el positivo, también te va a dar negativo el producto. ¿De acuerdo? Y esto nos va a servir para aplicarlo un poquito después a monomios, binomios, trinomios. Y estos términos algebraicos. Entonces sí es muy importante que la ley de los números con signo la aprendas, la talaches y te la memorices muy bien para que no se te complique esto. Bien, vamos a hacer ahora un ejercicio con la propiedad distributiva. Como su nombre me lo indica, la propiedad distributiva me enseña a cómo multiplicar en dado caso que yo tenga que despejar mi incógnita y esa incógnita se encuentre dentro de una agrupación de paréntesis, ¿sale? Entonces, esto lo estuvimos viendo en jerarquía de las operaciones. En mi jerarquía de las operaciones, pues primero resuelvo esta suma dentro de los paréntesis y luego ya lo multiplico por el 3. Pero va a haber casos, y por eso vamos a hacer énfasis en este tipo de ejercicios, va a haber casos en que tú tengas, por ejemplo, 3 y acá dentro una y más 2, ¿sí? Y esto no se resuelve así porque tú no puedes sumar la y más 2, ¿sale? Esto no se puede sumar, por lo tanto, nos tocaría aplicar la propiedad distributiva y por eso lo vamos a practicar con ejercicios numéricos para que se conciba de mejor manera el ejemplo, ¿sí? Ok, tienes 3 y dentro de la agrupación de los paréntesis 5 más 2. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que lo que está afuera del paréntesis me va a multiplicar a todo lo que está dentro del paréntesis. Como les había comentado, nosotros por la jerarquía de las operaciones podríamos decir, no, pues es que 5 más 2, pues 5 más 2 son 7 y 7 por 3 pues son 21. De acuerdo, sí, pero te insisto, vas a tener casos como, por ejemplo, se me ocurre este también, 2x más 8, algo así. Y esto no se puede sumar. 2x más 8 no lo puedes sumar y no se va a poder realizar con la jerarquía. Entonces tienes que aplicar esta propiedad distributiva para poder avanzar en tu resolución y sacar el resultado correcto, ¿sale? Entonces, ojo con eso. Hago esto de paréntesis y este énfasis por el tema de jerarquía de las operaciones que vimos anteriormente, que no quiero que lo confundan, ¿ok? Bien, entonces tengo que multiplicar poquito a poquito. Y aquí les voy indicando con las flechas la resolución. Tendrías 3 por 5
primero vas a multiplicar en este orden, ¿sí? 3 por 5 son 15, y luego vas a multiplicar 3 por 2 y 3 por 2 son 6. De ahí el resultado, 15 más 6, 21. ¿Sale? Nuevamente, entonces, ¿qué es la propiedad distributiva? Como tú puedes observar con las flechitas, como que se distribuye, obviamente, la misma palabra lo indica, como que distribuyes o dispersas la multiplicación dentro de un conjunto o dentro de una agrupación de paréntesis. Una agrupación de suma, una agrupación de resta, ¿sí? Lo que te presente dentro de los paréntesis, lo que está afuera se llega a multiplicar por todo lo que está dentro del paréntesis, ¿sale? De esta manera, entonces, cuando tú tengas un ejemplo como los que les estaba poniendo hace un momento, que tú tengas 5 por 4y más 6, ¿sí? Un ejemplo. Entonces sería 5 por 4y y luego 5 por 6, ¿sí? Entonces ve cómo lo que está fuera del paréntesis pasa y afecta a todo lo que está dentro del paréntesis en forma de multiplicación, porque los paréntesis eso te indican, ¿sí? Multiplicación. ¿Va? ¿Se va entendiendo? Ok, vamos con el siguiente. Sería 4 por 1. Pues bien fácil, 4, ¿verdad? Y luego 4 por menos 3. Números con signo. 1 es positivo y menos 3 es negativo. Entonces sería positivo por negativo, me va a dar negativo. Entonces sería 4 por 3 y dejas el signo del producto según los signos de los números. Si es más por menos, entonces es menos. 4 por 3, 12, menos 12. Y 4 menos 12, números con signo. El mayor valor absoluto es menos 12. Acuérdate, visualiza tu recta numérica. ¿Hacia dónde te irías más? ¿Hacia los negativos o hacia los positivos? Hacia los negativos, ¿verdad? Y luego te regresas a los positivos 4 veces, entonces te queda menos 8, ¿sale? Menos 8. Y aquí nuevamente, positivo por negativo me va a dar negativo. 5 por 16, a ver, rápido, cálculo rápido. Muy bien, menos 80. Y luego, positivo por positivo, aquí está, positivo por positivo, positivo me va a dar. Entonces, 5 por 8, 40. ¿Sí? 5 por 8, 40. Y entonces te queda más 40, menos 80 más 40, números con signo. Uno es negativo y otro es positivo. Restamos y dejamos el signo del mayor valor absoluto. El mayor valor absoluto es menos 80. Entonces el signo es menos, como son signos diferentes, restamos 80 menos 40 son 40 y dejamos el signo del mayor valor absoluto que es menos 40. Nuevamente, positivo por negativo. A ver, positivo por negativo me va a dar negativo. Entonces es 7 por 4 menos 28. 7 por menos 4 menos 28. Y otra vez, positivo por negativo. Positivo por negativo menos otra vez. 7 por menos 2 menos 14, ¿sale? Entonces no olvides, son los mismos productos, solamente que hay que ir cuidando los signos muy enfáticamente. Y aquí tienes menos 28 menos 14, los dos tienen signos iguales. Cuando tienes los mismos signos, sumamos porque te irías menos 28 a la izquierda y otra vez menos 14 otra vez a la izquierda en la recta numérica. Entonces sumamos porque te vas del mismo lado de la recta, ¿sale? Menos 28 menos 14, sumamos
Pero como te fuiste del mismo lado de la izquierda las dos veces, entonces te quedas con el mismo signo, ¿sale? Menos 42. Vamos con el siguiente. Menos 5, perdón, menos 2 por menos 5, menos por menos, más. Y 2 por 5, más 10, ¿verdad? Más 10, ahí está. Y luego tienes menos por más es menos, menos. Y 2 por 4, menos 8, ¿verdad? Menos 8. 10 menos 8, no, esa ya está de preescolar. 10 menos 8, más 2. Más 2. Y fin de la actividad, chicos. Terminamos. Muy bien. Yay. Completa tu actividad. Y cualquier duda puedes escribirla en los comentarios. ¿Sale? Hasta pronto.